Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando decidan ver la clase. Vamos a empezar con la clase número 4. Recordamos un poquito la ley de Ohm, que visto la clase anterior. Dijimos que en un circuito conviven las magnitudes como la tensión, la resistencia y la intensidad de corriente. Bien, podemos calcular la intensidad de corriente dividiendo la tensión o el voltaje en la resistencia. En nuestro caso, 220 voltios dividido 22 ohms nos da unos 10 amperes. También podemos calcular la potencia de la luminaria, que por ley de Ohm no está en el triángulo, pero es tensión por intensidad de corriente, donde la tensión es 220 voltios por los 10 amperes calculados anteriormente, tenemos 2200 vatios. O sea que si tuviéramos una luminaria de 2200 vatios en un circuito como este, podríamos medir una intensidad de corriente de 10 amperes. Bien. Vamos a ver el circuito en serie. En el circuito en serie, un elemento está a continuación del otro, lo que significa que por aquí vamos a circular una intensidad de corriente única. Vamos a emplear en próximas clases esto. Y el circuito en bueno, acá tenemos un ejemplo de cálculo de circuito en serie. RS sería la sumatoria de los valores en resistencia, o también llamado R total. R total sería igual a RA más RB más RC. 30 ohm más 10 ohm más 40 ohm hace un total de 80 ohm. También podemos calcular la intensidad total, como en el caso anterior, dividido tensión o voltaje, dividido la resistencia total. 80 ohm dividido 80 voltios dividido 80 ohm, hay un total de 1 ampere. Todas las resistencias se comportan como si fuera 1. Lo que es diferente en un circuito en paralelo es que este voltaje se aplica de forma diferente a cada una de estas resistencias. Entonces tenemos que el voltaje de la resistencia A, por ley de Ohm, será igual a resistencia A por intensidad total, que es la calculada anteriormente, que sería un total de 30 voltios por 1 ampere, 30 ohm por 1 ampere igual a 30 voltios. El punto significa multiplicación. Lo mismo hicimos para la resistencia, el voltaje de la resistencia B y el voltaje de la resistencia C. Multiplicamos el valor de resistencia B por intensidad total. 10 ohm por 1 ampere igual a 10 voltios. Entonces vemos que la suma del voltaje que cae en cada una de las resistencias es igual al voltaje suministrado en el circuito en serie. A eso le llamamos ley de Kirchhoff de las tensiones. Para calcular la resistencia total, RS o resistencia en serie, es suficiente con sumar los valores de resistencia como muestra el ejemplo. La intensidad de corriente se calcula mediante la fórmula intensidad es voltios dividido resistencia, como muestra el ejemplo. En este circuito solamente hay una sola intensidad de corriente. El cálculo de voltaje o tensión es un poco más complejo porque el voltaje con que alimentamos a los circuitos en serie se divide en partes desiguales si los elementos de serie son diferentes o en partes iguales si los elementos de serie son iguales. Veamos otro ejemplo. Bueno, está allá arriba el ejemplo. Y finalmente, la suma de todos los voltajes, también llamado caída de tensión, tienen que ser igual a la suministrada por la fuente de alimentación en el circuito. Y ver la ley de Kirchhoff. En el circuito en paralelo, que es diferente, acá tenemos una fuente de alimentación cuyo negativo de la fuente alimenta al mismo tiempo a las tres resistencias por este lado. Y el positivo de la fuente alimenta a las tres por este otro lado. Esta conexión se llama en paralelo.
Acá tenemos el mismo voltaje, pues si yo pongo para medir voltaje los extremos de la fuente, serían los mismos extremos de la resistencia. Este punto es común a todas las resistencias y a la fuente, y esta otra línea es común a todas las resistencias y a la fuente. Lo que tenemos acá diferente son las intensidades de corriente. Cada resistencia va a generar su propia corriente porque son valores diferentes. El voltaje es constante. La intensidad de resistencia se calcula por ley de Ohm. Intensidad es igual a voltios dividido resistencia. Si tenemos 100 voltios dividido 50 ohm, me da 2 amperes. Bueno, la B y la C se calcula igual. Y la intensidad total se puede calcular directamente sumando las intensidades de corriente calculadas anteriormente. En este caso, el resultado de la resistencia total o en un circuito en paralelo es un poco más complejo y existen dos fórmulas. Cuando tenemos solamente dos resistencias en paralelo, lo calculamos con esta fórmula, donde resistencia total es igual a resistencia 1 por resistencia 2 dividido resistencia 1 más resistencia 2. Vamos a ampliar un poquito esto en la clase que viene. Y para más de dos resistencias tenemos una fórmula un poquito más larga. No sean problemas, que entonces la vamos a ir viendo de a poco a la ley de Ohm para poder ir entendiendo paso a paso. Bueno, acá hay una explicación un poquito más larga sobre la ley de Ohm. Tenemos el triángulo, también podemos tener este otro que nos ayuda. Es un triángulo, pero bueno, con los cálculos. Acá la explicación de la clase anterior, tapo lo que quiero calcular y lo que quiero es el resultado. Bueno, todo esto explica un poquito el funcionamiento de la ley de Ohm. Y esto lo vamos a ampliar un poquito más. Esto quiero que lo vayan leyendo previamente para ampliar un poquito más la clase que viene. Que lo voy a explicar un poquito mejor, pero quiero que lo lean un poco. Yo lo voy a explicar en clase y ustedes después lo van a repasar en su casa. Bien, entramos a las leyes de Kirchhoff. Tenemos dos leyes o igualdades. Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga de los circuitos eléctricos. Fueron escritas en 1846 por Gustav Kirchhoff y son ampliamente usadas en ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica. Es como una extensión de la ley de Ohm. La primera ley de Kirchhoff nos dice que en cualquier nodo de la suma, nodo puede ser un circuito en paralelo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen, de forma equivalente. La suma de todas las corrientes que pasan por un nodo es igual a 0. Bueno, podríamos decirlo más fácil. La corriente que entra es la misma que sale. Acá. Bueno, después lo vamos a ampliar un poquito más. Y la segunda ley, en un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de la diferencia de potencial eléctrico en un lazo igual a 0. Bueno, acá dice que en un circuito en serie, la suma de las caídas de tensiones individuales va a tener que ser igual a lo que provee la fuente. Bueno, instrumentos de medición. Hasta ahora hemos hablado de amperes, voltios, ohm. ¿Cómo compruebo todo esto si existe? ¿Se puede medir? Sí, usamos la pinza amperométrica. Este es el modelito que yo recomiendo siempre. Esto me va a salir para medir voltaje, simplemente aplicando las puntas de prueba, por ejemplo, en una zapatilla de conexión, o en un circuito en serie, por ejemplo, como está acá, conectando las puntas de prueba en modo voltímetro en paralelo con la resistencia en cuestión. Para medir corriente es mucho más fácil, simplemente seleccionamos el rango de corriente y hacemos que pase por la parte que mide y estaríamos midiendo. Ven como acá es muy fácil medir directamente desde el tablero o en algún empalme de cables. Bueno, y para medir resistencia también se hace en paralelo, pero no tiene que haber corriente, tiene que estar el circuito abierto, porque si no corre el riesgo de quemarse.
En todos los casos, antes de medir, despejar bien la zona donde uno esté trabajando, seleccionar de la pinza amperométrica el instrumento apropiado para esta medición, y si lo hubiese, rango más cercano a lo que estamos por medir. Si no conozco el valor aproximado, siempre puedo elegir el rango mayor y luego ir bajando de rango hasta obtener una lectura más exacta. Vamos a usar esta tabla de conversión de unidades que lo van a aplicar a todo. La unidad, la U, esto pueden ser voltios, pueden ser amperes, pueden ser ohms, vatios, lo que quieran. Para este lado están los kilos, por ejemplo, si esto fueran vatios, acá tenés los kilovatios, los megavatios, los gigavatios y los teravatios. Para el otro lado tenemos los milivatios, microvatios, nanovatios, picovatios, femtovatios, atovatios. Acá está lo que es cada unidad de medida. ¿Cómo funciona? Yo coloco en el medio la unidad. Donde está la U, coloco la cifra. Por ejemplo, 1000 vatios. Si yo quiero saber cuántos kilovatios son, corro la coma 3 lugares para el lado de los kilos. Si la coma está detrás del último cero, corro la coma hasta el lado del 1 y los ceros desaparecen. Entonces tengo kilovatio. 1000 vatios es igual a 1 kilovatio. Y si quieres saber cuántos milivatios son 1000 vatios, corro la coma 3 lugares hacia la derecha. Esos lugares los lleno con 0. Entonces tengo que 1.000.000 de milivatios es igual a 1000 vatios. Bueno, así todo eso está explicado ahí. Y pasemos a ver un poquito las herramientas. Bueno, para empezar no se necesitan tantas herramientas, si bien en la primera clase hemos estado viendo. Ya vamos a empezar a hacer alguna práctica, necesitamos tener algunas cositas. Lista de herramientas. Bueno, empecé con una pinza amperométrica porque es lo primero que tengo en este apunte, pero bueno, podemos usar cualquier otra opción o no hacer esa parte. Ya veremos en el momento que hagamos ese práctico. Punto 2, pinza de punta, pinza de fuerza, alicate de corte, destornillador Phillips de varias medidas, destornilladores planos de varias medidas, detector de fase o buscapolo, pinza de pelar cable, sería una buena adquisición. Con esta herramienta ya podríamos empezar a practicar y más adelante podrás realizar algún trabajo. Y bueno, pueden ver estas fotos con las que hemos visto en la clase anterior, la primera clase, de las pinzas. Esta de Steinlein es una de las mejores, pero también es la más cara. Buscapolos y detectores de fase de varios valores y formas. Y destornilladores. Estos son muy genéricos, muy usados, pero por ahí te conviene un poquito más estos que son más para electricistas. Son mejores porque están aislados hasta la punta, entonces andan muy bien. Bien. Vamos al tablero de prueba. No importa si la instalación cuenta con los más modernos dispositivos de corte y detección de fallas, mientras haya energía eléctrica en los cables existe el riesgo de accidente. Incluso probando un circuito nuevo existe el riesgo, es posible que el técnico haya armado mal el circuito, no importa. Entonces, para mejorar nuestra calidad de trabajo y exponernos menos a algún tipo de accidente, tendremos que construir un tablero de prueba. Materiales necesarios. Una ITM o interruptor termomagnético de 6 amperes, puede ser una de 4 si consiguen, categoría o curva de disparo C. Por ejemplo, C6 o C4. Un disyuntor diferencial categoría C, o sea 30 miliamperes, 25 amperes. Un tablero tipo estanco para 4 módulos, en lo posible plástico. 2 metros de cable tipo taller de 3 conductores de 1,5 milímetros cuadrados. Un toma macho de 3 patas para cable. Un toma hembra de la misma marca y modelo que el macho. Con esto construiremos un tablero de pruebas. Del lado que dice entrada de red colocamos el toma macho y del lado que dice instalación colocamos el toma hembra.
Tengan en cuenta que todos los tomacorrientes ya sean macho o hembra, tienen polaridad. Hay que fijarse tanto en la toma macho como en la hembra. Del lado de las conexiones del cable de neutro está marcado con la letra N y el cable de tierra con el símbolo de tierra. El cable de fase no está marcado, pero por descarte es el que queda. Bien, entonces, del lado de entrada vamos a conectar el enchufe macho, el toma macho. A la salida del disyuntor vamos directamente a la entrada de la térmica, y a la salida de la térmica, donde dice instalación, colocaríamos el toma hembra con el otro pedacito de cable. Este conjunto puede ir adentro de un tablero con una protección IP44, algo como se muestra ahí. Y acá tenemos los esquemas de conexión de los tomas. Ven que hay uno marcado con la letra neutro. En el toma hembra está del otro lado, pero es el que le corresponde. Entonces, como tienen polaridad, respetamos la polaridad. Bien. Cuando vayamos a probar, sería importante que tengan este tablerito de prueba. Y pasamos finalmente a la práctica de hoy, que es el empalme. Un empalme es la unión de dos o más cables. Existen muchas formas de empalmar cables. En este caso veremos las más comunes y efectivas. Es necesario adquirir un poco de destreza con nuestras herramientas. El empalme directo o cola de rata es uno de los más usados. Es simplemente la unión directa de dos o más cables. Y acá tenemos la unión de los cables. Bien. Los empalmes deben hacerse con los múltiples conductores sueltos para que el contacto entre ellos sea máximo. Otro tipo de empalme es cruzar. Acá ya se me movió todo. Se cruzan los cables como se muestra en la primera foto, luego se enroscan, bueno, se cruzan los cables, luego enroscas una parte en el lomo del otro y lo que queda en el primero. Entonces te va a quedar un empalme como este. Y después la derivación T, simple y doble, es simplemente pelar el cable, enrollarlo y tener la derivación. Y en este caso es más o menos igual, pero con una derivación en forma de Y. Enroscamos para un lado, para el otro, y ya tendríamos una derivación con una mejor calidad. ¿Ven? Ahí va, izquierda y derecha, y aquí termina la derivación. Muy bien hecha. Bueno, y en el video les explico el tema del encintado, cómo se hace el encintado completo. Bueno, a continuación está el cuestionario y este es el material de hoy de clase. Bueno, espero que les guste el video. Si les gustó, pónganle un like o me consultan, y si no me consultan, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, por WhatsApp. Nos vemos la clase que viene. Chau, chau.